Hoy en el bar de Siro nos visita un auténtico crack del fútbol mundial. Fue Pichichi de la Liga Española, fue bota de oro del fútbol europeo, fue campeón de Liga con el Deportivo de La Coruña y fue campeón de Bundesliga con el Bayern de Múnich. Estamos hablando de Roy Mackay. Bueno, bienvenido, Roy. Muchas gracias por venir a este bar de Siro. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? ¡Buah! ¿Cuánto hace? Yo creo que la última vez que nos vimos, Roy, te lo decía hace un momento, yo creo que fue en una eliminatoria Real Madrid-Bayern de Múnich, que yo debía llevar 2 años o 3 aquí en Madrid, y te fui a ver después del partido, creo que nos vimos, que después siempre hacíais una cena, ¿verdad? En competición europea siempre hacíais una cena, ganarais o perdierais con la familia y con gente que se desplazaba desde Múnich, ¿no? No, sí, es más para los patronizadores y eso lo siguen haciendo, que después del partido es una cena de los sponsors y, claro, los jugadores que llevan su familia están ahí también y vienen al equipo y normalmente hace una charla el director y después el equipo se marcha. Roy, tú has seguido vinculado al fútbol, pero nunca has querido ser el primer entrenador. ¿Por qué? No, yo fui entrenador, pero porque después que me retiré en 2010, Sí. Leo Benacker era Sí. aquel director técnico del Feyenoord, me preguntó si yo quería entrenar en la academia y ahí empecé. Saqué mi carnet de entrenador, tengo el UEFA A, como le llaman ahora mismo. Sí. Estuve 2 años con los sub-13, 1 año sub-15, 2 años sub-19 y después cuando Gio van Bronckhorst fui entrenador, me llevó al primer equipo como segundo entrenador, tercero, como lo quieras llamar. Sí. Y en ese momento noté por mí mismo que ese era mi sitio, ser segundo entrenador, manejar entre los jugadores y acepté ese rol y nunca me entró en la cabeza de hacer el UEFA Pro y claro, si es un sub-19 o algo así es distinto, segundo equipo, pero como primer equipo, como segundo entrenador, creo que es perfecto para mí. O sea, te gustaba más el puesto de Paco Melo que de Javier Irureta, ¿no? Eso sí. No, pero me encantó. Estuve con él 4 años en el Feyenoord con mucho éxito. Después 1 año en el Rangers de Glasgow, que fue muy bonito también, llegando a la final de Europa League en Sevilla contra el Frankfurt, que perdimos por penales, pero creo que cuando estás haciendo un trabajo, sabes por ti mismo si es algo para ti o quieres algo más. Y como ya te dije antes, que creo que como segundo entrenador para mí es perfecto la relación con los jugadores, ayudando a los jóvenes y así ayudando al entrenador. Feyenoord es tu primer equipo, es donde bueno, hay que contar, que eso sí me lo explicaste cuando coincidimos en el Depor, que tu padre era entrenador. O sea, no sé si fue tu primer entrenador, tu padre. No. Yo empecé en un pueblecito, en un equipo del pueblo donde vivía yo. Sí. Y el Feyenoord es donde acabé mi carrera profesional. Empecé en el Vitesse. Ah, en el Vitesse. Ajá, en Y el ahí Vitesse. 4 años en la cantera y 4 años en el primer equipo. Y después me fui a Tenerife. Te fuiste a Tenerife. Una de las anécdotas que yo explico cuando hablo de Roy Mackay, que para mí ha sido el mejor delantero que ha tenido el Deportivo de La Coruña y uno de los mejores de la historia. Una de las anécdotas, yo un día te pregunté, digo, pero escúchame una cosa, Roy, ¿tú eres derecho o izquierdo? ¿Tú eres zurdo o diestro? Me dijiste, pues si quieres que te diga la verdad, no lo sé, no estoy muy seguro. Dice, yo creo que soy diestro. Dice, pero desde muy pequeño mi padre me inculcó que le tenía que dar con las 2 piernas. Y dice, y me dijiste eso. Dice, yo creo que soy diestro, pero no lo tengo muy claro. No soy diestro, pero es que sobre todo cuando llegué al Vitesse, el entrenador mío era Frans Thijssen, un antiguo jugador que en ese momento todavía estaba jugando para el primer equipo, que ganó la Copa UEFA con el Ipswich Town hace mucho. Sí, me acuerdo. Y en los entrenamientos él me dijo, la calidad de meter goles tienes y ahora tienes que mejorar los puntos débiles. Y por eso trabajamos mucho en la suda y al final me daba igual por dónde llegaba la pelota, pero si tenía que tirar un penalti o una falta, lo tiraba con la derecha. Pero creo que al final estaba más o menos igual, eso es verdad. Bueno, en eso eres un poco como Rafael Nadal. Ya sabes que Rafa, él es diestro,
pero que al final ha Sí. acabado jugando, por ejemplo, a tenis, ha jugado con la zurda, y es a base de trabajarla, no porque tuviera el hemisferio diestro más fuerte que el izquierdo, ni nada que se parezca. Sí, pero eso lo digo yo también cuando entreno con chicos jóvenes. Aprende de tirar con la otra pierna también, porque así es mucho más difícil de defender. Porque, por ejemplo, si saben que tú haces todo con la derecha, los buenos defensas te van a parar para que no puedes chutar. Y si de 10 veces chutas 3 veces con la izquierda, ya eres más difícil de defender. Oye, llegas al Tenerife, ¿no? Del Vitesse llegas al Tenerife. Antes de llegar al Tenerife, que me has nombrado a una persona que yo le tengo especial cariño, porque también lo conocí en persona, y que además fue un extraordinario entrenador. Yo decía que Leo Benhacker, si no ha sido el mejor entrenador que ha tenido el Madrid, es uno de los mejores entrenadores, y que a lo mejor la historia del fútbol no lo ha tratado todo lo bien que se merecía, ¿no? Lo bien que jugaban sus equipos, lo bien que trataba a sus jugadores. No sé si estás conmigo, ¿no? De que igual el fútbol le tuvo que dar más premio a Leo Hacker para la categoría de entrenador que era. Yo creo que lamentablemente se falleció hace un par de semanas y creo que se nota en el mundo del fútbol la importancia que ha tenido él. Porque hace poco estuve con las leyendas de Bayern en algún sitio en Austria y nos encontramos con unos polacos y ellos lo recordaban como seleccionador de Polonia. Y entonces creo que no solo como entrenador, pero también como persona, porque yo me acuerdo que en mi segundo año en el Vitesse, ya al Ajax con Louis van Gaal ya me quería fichar y Van Gaal vino a mi casa para una charla. Al final mi sentimiento dijo que no, tienes que quedar un año más en el Vitesse para jugar. Al final de esa temporada tuvimos un entrenador, Herbert Neumann, alemán, y yo después de un partido caminé a mi coche y vino uno hablando holandés, pero no tanto que era un alemán, y dijo que yo soy Evaldinen. Yo soy segundo entrenador de Tenerife de Jupp Heynckes y te queremos fichar para el año que viene. Ajá. Pero en este momento fichó a Leo Beenhakker para el Vitesse como entrenador y director técnico y tuve que ir a su despacho y me dijo, yo sé que el Tenerife te quiere, pero quédate un año más conmigo y después ya veremos. Y me quedé un año y el año siguiente volvió a venir el Tenerife y al final me fui. ¿Cómo era Leo como entrenador, Roy? Muy relajado, creo que él tuvo una relación muy buena. Creo que él hablaba más con los suplentes que con los titulares. Creo que de como yo me recuerdo a él en el Vitesse es que todo el mundo estaba contento, los que estaban jugando, claro. Si no estás jugando, no puedes estar todos los días con una risa, pero se quedaba contento porque hablaba con ellos, les dio importancia. Creo que aprendí de él cómo hay que manejar un vestuario. Un vestuario. Llegas al Tenerife, no sé si todavía con Jude Heynckes como entrenador o ya lo habían, porque el Tenerife tuviste hasta 4 entrenadores. Sí, pero cuando yo fui ya estaba Jupp Heynckes, se fue al Real Madrid. Al Real Madrid. Y fui a Víctor Fernández de Ajá. Zaragoza. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo era aquel No, Tenerife? ¿Cómo era aquel Tenerife? no, al final, en principio, difícil porque casi nadie hablaba inglés. En este momento yo no hablaba nada, solo sí, no y cerveza, como Sí. creo que todos los holandeses iban de vacaciones. Y creo que había un chico que creo que se llama Nacho de Relaciones Públicas que estaba traduciendo por mí y Ferry Fiegler, otro holandés. Claro, dentro de la plantilla había Anderson, un portero sueco, Widmar, un australiano que puedes hablar, pero el resto solo hablaba español. Pero eso tardó 2-3 meses y ahí entras. Creo que tuvimos un buen equipo. ¿Quién había en aquel Tenerife? ¿Te acuerdas? Felipe, Juan L. creo que no sé si estaba... Joka, no sé si estaba ya, creo que sí. Joka era muy bueno. Luis Ramis, no sé si estaba también. No. Pinilla. Alexis, el lateral izquierdo. Pero no era tan buen equipo como el que había tenido Valdano, por ejemplo, ¿no? Con Derticia y todos aquellos, ¿no? Fernando Redondo.
No, Redondo creo que ya estaba en Ya Madrid se había también. ido, ¿no? Otro bueno con, ¿cómo se llamaba? Chano, el centrocampista, Ojeda, el portero. Ajá, es verdad, Ojeda, sí, me acuerdo, me acuerdo. Creo que al año antes que vine yo, llegan creo que a la semifinal de la Copa de UEFA. Y estaba Mejo Cordo, el de Sí. que Lo vino estoy de viendo Real. ahora, es que estoy viendo una foto que la vamos a publicar cuando estás hablando del Tenerife, y yo creo que en ella está Jokanovic, está Joka, y yo creo que está también Mejo Codro, también está en esa, y te Sí, sí, veo Cordo era- hecho con el porque- 18. ¿Tú te acuerdas del número que llevabas? sí, porque yo, claro, cuando yo fui al extranjero, en Holanda, cada partido era de 1 a 11, y entonces Claro, un del partido 1. por ellos tenía el 7, después el 9 o 10, y cuando llegué al Tenerife tenías que elegir número, y creo que todos los más bajos ya estaban cogidos, y el 18 estaba libre, y por eso cogí eso. Pero creo que Córdoba ya estaba y ficharon a mí y a Domingos, el delantero de Oporto. Domingos, es verdad, el delantero Sí, del Oporto, es verdad, es verdad. sí, Y Ballesteros, estoy viendo, por ejemplo, a Ballesteros, que sí, después era jugó en el Levante. ¿Sabes que coincidí con él? Pues mira, precisamente yendo a Coruña hace un mes, que fui a un evento, me encontré con Ballesteros, que ya se había retirado del Levante y está trabajando también en las categorías inferiores, y me lo encontré allí, me encontré un buen en central, el muy, tren. muy duro. Muy duro, sí. Sí, sí, Contrastaba sí. esa bondad que él desprende fuera del campo con la fuerza que tenía dentro, por llamarle de alguna forma. Sí, pero eso pasa con más jugadores que son distintos fuera que dentro del campo. ¿Te acuerdas anécdotas de cuando estuviste en el Tenerife? ¿Alguna así que te llamara la atención? Aparte de que cambiabais de entrenador cada 4 meses. Sí, sí, el primer año ya ni me acuerdo. Claro que empezamos, creo, con Víctor Fernández, después no sé, tuvimos creo un ratito a tu Jorge, y el segundo año, y después vino Juan Manuel Lío, que era para mí espectacular como entrenador. Creo que con él arrancamos el segundo año y estamos jugando bien, pero los resultados no llegaban, y lo echaron, y después no sé cómo se llama, un argentino que estaba loco, Aymar, Aymar, sí, y que antes del partido casi te rompía el pecho. el pecho. Oh, no, para veces intenté escapar de ir al baño, y para que pensaba que, porque no te daba un toque pequeñito, pero te daba una buena hostia. Te dejaba las Y manos, los dedos marcados, ¿no? yo creo que, porque ya le dije, en estos 2 años que estuve allí, creo que para mí el mejor era Juan Manuel Lío. Creo que dice todo que Guardiola ha trabajado tantas veces con él, Eh, porque to- creo que su manera de pensar sobre el fútbol era, creo que más o menos lo mismo que Pep. Fíjate que todos los que habéis tenido a Juan Malillo habláis maravillas de Juan Malillo, que después, en cambio, no ha tenido, entre comillas, suerte como primer entrenador, porque yo hablé con Joko y también tiene un recuerdo maravilloso. Es más, él se va a Murcia a jugar, su último equipo es en Murcia, porque estaba Lillo de entrenador y se lo pide para irse con él. Y todo el mundo habla muy bien. Yo creo que es también otro de los entrenadores que el fútbol no le ha hecho justicia para la sapiencia que tiene Lillo, ¿no? Sí, no, pero ya le dije que no sé cuántos meses trabajé con él, pero lo pasé como una bomba, porque daba mucha confianza, puso mucho trabajo en la táctica. Pues, creo que todo el mundo es más o menos, creo que como Pep. Creo que Pep tiene un grupito que siempre habla, entonces por eso Lío creo que por segunda vez ha sido su segundo entrenador en el Manchester City. Y yo creo que como jugador, si puedes trabajar con un entrenador como él, claro, es muy bueno. Al final, cada entrenador depende de los resultados, y los resultados no lo caían muy bien, pero para nosotros creo que en el momento que la echaron, como equipo lo cogió como una sorpresa, porque el equipo estaba con él a muerte. ¿Tú lo llevarías, si tú hubieras presidente, a aquel Lillo o a este Ah, Lillo? pero no le sé cómo es ahora. Creo que hace 2 o 3 años hablé una vez con él por mensaje, por teléfono, y creo que ya lleva tanto tiempo como segundo entrenador de Pep. No sé cómo es ahora mismo, pero creo que aquel lío, sí. Ah. Y te vas al Deportivo de La Coruña, ¿no? ¿Cómo es es una operación relámpago? ¿Cómo te llega la noticia de que el Deporte quiere?
No, fui muy rápido porque, claro, que en el segundo año bajamos a segunda división con el Tenerife. Y claro, yo era bastante joven, tuve una temporada buena, creo que con 14 goles en la liga, por un equipo que baja, creo que no está bastante bien. Y hablé con mi representante y mi representante ya habló con el club que Roy quería y el club me quiso vender también para... Ganar dinero. Porque sí, un jugador que lo ha hecho bien, sale bien. Claro. Y creo que en 2 semanas ya estaba todo hecho, pero después me enteré que los dos presidentes creo que se llevaron muy bien. Sí, es verdad, es verdad. Sí, pero creo de un equipo que baja a un equipo que iba a jugar la Copa de UEFA, porque creo que el año anterior quedamos quinto o sexto en la tabla, tú lo sabes mejor que yo. Entonces, para mí era un cambio perfecto, quedar en la Liga Española y un equipo que lucha para jugar en Europa. Yo creo que quedamos terceros, fíjate, lo que pasa que de aquella solo jugaba primero y segundo, ¿te acuerdas? Eso Yo creo no que lo la sé, Champions la jugaba primero y segundo. puede ser, Y yo lo único que sé que sabía que iban a jugar la Copa de UEFA. sí, jugamos la Copa. Se habló también del Barça, ¿no? ¿Pero coincidió en esa época o fue un poquito después? No, después. Después, ¿no? O sea, hubo un En el run momento. run ¿qué es cuando te vas al Bayern de Sí, Múnich sí. o en ese intervalo que estás en el Deportivo de La Coruña? Yo creo que también antes ya, creo que tenía que ver por, claro, holandés, muchos Claro, entrenadores holandeses, pero en el momento que yo ficho por el Bayern, el Barça también estaba interesado. porque estaba Van Gaal. No creo que ya estaba Rijkaard. Estaba Rijkaard. Tan raro era Y, Van Gaal, Roy. Tú no has entrenado, no sé si lo has tenido en la selección holandesa sí, o. sí, en la selección. Pero es también alguien que yo creo que tiene una imagen que no es real, la que se traslada desde los medios. Yo creo que es un tipo de carácter, pero que va muy de cara con el futbolista, ¿no? Que el Sí, sí, futbolista sí, lo porque yo quiere. creo, ya le dije cuando me quiso fichar en el 95, vino, creo que él tenía costumbre de visitar al jugador al que tenía interés para conocer como el persona y la familia y después yo solo tuve como seleccionador y entonces tú sabes que son ratos de 3 días, máximo una semana, pero sabe muchísimo de fútbol, creo que dice todos los éxitos que ha tenido con sus equipos y con la selección también y claro, todo el mundo ahora mismo, sobre todo como es con la prensa, pero como entrenador creo que es uno de los mejores que hay. Ya. Bueno, llegas al Deportivo La Coruña y hablas castellano, yo te acompaño a ver alguna casa allí por Oleiros y por ahí, a ver dónde ibas a vivir, con tu niña que era casi recién nacida, con tu mujer, y llegas al Depor, ya hablando castellano, ¿qué es lo que más te sorprende del Depor? No sé si tienes esa sensación que han tenido muchos de que dices, pero si es un club muy pequeño, muy familiar, parece mentira que llevaba desde el 80 desde el 93 consiguiendo, luchando por la liga y tal. Y no sé si lo primero que te llama la atención es eso, ¿no? Que es un equipo como muy humilde. No, para mí, la única ventaja era volar menos, porque Sí, los vuelos de Tenerife, porque ahora mismo creo que todos los equipos van directo a donde sí, juegan. claro. Cuando yo jugaba a Tenerife para un partido, por ejemplo, si jugamos contra el Depor fuera de casa, ir al Barcelona, a Madrid primero y después otro vuelo, entonces los viajes eran larguísimas. Claro. Pero cuando yo fiché, ellos me dijeron la idea de cambiar un poquito la política de fichar, menos extranjeros, más españoles o extranjeros que ya juegan en la Liga Española. Creo que si ves la lista que ficharon aquel año, creo que solo Yoka y yo eran los dos extranjeros, los demás con Víctor, César, eran todos los españoles y creo que yo desde el primer día me llegué, tuve una muy buena relación con Víctor, todavía lo tengo y creo que nos encontramos muy fácil en la plantilla. Claro, para mí ayudó también que un poquito más tarde, porque yo creo que sí, yo llegué antes que Yoka, que siempre ayuda si ya conoces a alguien en la Sí. plantilla y desde el primer día creo que había un ambiente. Tú has estado ahí, Sí. pero para explicar a otra gente es muy difícil, pero creo que había una conexión directamente desde el primer día, que es Era, difícil de explicar. era una familia, o sea, fíjate que es difícil
con gente de diferentes países, con diferentes lenguas, con diferentes costumbres. Y la verdad es Sí, pero que la ventaja es que en el campo todo el mundo hablaba español. sí, es verdad, Y es ahora verdad. mismo es distinto. Creo que esta era la idea del club de fichar gente conociendo la Liga Española o siendo español. Y creo que pues si ahora dices a gente que tú has entrenado en un parque, en Asiadama, porque parecía más un parque que Sí. un complejo deportivo como es ahora mismo, la gente no te lo creen. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Eso, precisamente, ¿no? Sí, Eh, sí, porque en el Tenerife estuvimos en Mundialito, que tampoco era algo de otro mundo, pero solo para el equipo. Y yo, cuando la primera vez que llegué a la Sierra, me pensaba que aquí por la tarde juegan los niños y lo que quiere, y por la mañana entrena el deporte. claro, claro. Y, sinceramente, el campo estaba bien siempre, pero tú sabes, tú lo conoces bien también, los vestuarios y todo eso no era nada especial. No, Parecía no. más un equipo. Ahora mismo un equipo amateur creo que tiene mejores cosas, pero estamos hablando de más de 25, justo 25 Claro. años. No, pero incluso tú que venías, por ejemplo, de Vitesse, por buscar una comparación, que Vitesse no era uno de los 3 mejores equipos de Holanda o más históricos, pero que claro, venías de Holanda y entrabas en Riazor, en aquellos vestuarios y todo esto, y decías, bueno, pero ¿dónde me he metido, no? Incluso Sí, también eso se podría aplicar a Tenerife, ¿no? sí, lo mismo creo que si ves ahora mismo vestuarios que cada uno tiene Claro, su claro. sitio con su foto, no, nosotros no. Era, no tenéis asientos, nada, tenéis así un banquillo largo y... No, pero eso es, como ya te dije antes, estamos hablando de hace 25 años, creo que la mayoría de los estadios fue así. Bueno, entonces llegas a ese deporte, te encuentras con Javier Irureta, un Javier Irureta que el otro día hablábamos con Yoka, que decía Yoka, es que no sé por qué decían que Javo era un entrenador defensivo. Dice, hombre, es verdad que hubo muchos partidos que jugamos con una tripleta con mediocentros, o sea, yo creo que fue de los primeros que jugó, que fue capaz de jugar con Flavio Conceição, con Mauro Silva y con otro mediocentro que podía ser Sampaio, que podía ser Sergio, bueno, pero que es El verdad famoso pivote. que aquel equipo jugaba con gente, jugaba con Fran, contigo, con Jalmiña, con Pauleta. O sea, es que arriba había mucho potencial y metía 4 o 5 tíos de mucho poder ofensivo. No, yo creo que si ves el equipo aquel al año que ganamos la liga, si todos estamos físicamente bien, había Songo en la portería, o Peter Cuba, que a mí me encantó A también mí como también. portero, y había Manuel Pablo por la derecha, en el centro era Naivet, uno de Sí. los mejores, Gabi Schürer, César o Donato, Romero, y medio campo eran Flavio con Mauro y Jalma, y Fran por la izquierda, Víctor por la derecha y yo arriba. Y como dice, y en la banquilla tenía Scaloni que podía jugar no sé en cuántas Sí. posiciones, Turo Flores, Paleta era detrás de mí, y Yoka como suplente en el medio campo, Jaime. Entonces El tuvimos un buen Turu, equipo. el Sí, el Turu, Turo claro. creo que era más recambio para Fran, que lo Sí, uso más más por para la Fran, izquierda. sí, Por correcto. arriba era yo, y si yo no jugaba, jugaba Paleta, pero si escuchas los nombres, tuvimos muy buen equipo. ¿Qué culpa tiene de que ese equipo tuviera tan buen rollo, siendo todos casi que podíais ser titulares en cualquier equipo del mundo? ¿Qué mérito tiene ahí Irureta en su forma de ser? Que parecía que a veces eh, le daba todo igual, ¿no? Le miraba por otro lado, después en cambio se cabreaba con Jalmiña y tenían las que tenían. ¿Qué culpa tuvo ahí en la parte positiva Irureta, en esa buena relación, ese buen rollo? Yo creo que en su manera sabía manejar el equipo, porque creo que en los partidos eh, Naivet, Mauro y Fran cogían al mando. Si el partido no iba bien, con la experiencia que tuvieron ellos, mira, estamos hablando Fran, ¿eh? Ídolo de La Coruña, Mauro Silva, campeón del mundo, Naivet, uno de los mejores centrales con mucha experiencia, Donato,
Yo creo que tuvimos un grupo fijo que siempre se podía depender de ellos y creo que eso para un entrenador es muy bueno también. Si un partido no va bien, tenemos a esos 5 chavales que lo arreglan en el campo o con algún cambio, porque con un cambio puedes cambiar, pero como ya te dije, los nombres en el banquillo con Turo, Scaloni, Pauleta, Joka, se podía hacer muchas cosas y claro que empezó con el famoso tribote, Sí, no poniendo un media punta y poniendo a Jokanovic extra. sí. Ahora mismo se habla con un punto, un medio defensivo, ahí creo que para él era el tribote y sobre todo fuera de casa, porque creo que en casa nunca lo jugó, No, es verdad, es verdad. solo fuera de casa. Es verdad. Entonces, ese Deportivo decía, por ejemplo, Jokanovic, pero después hablamos de individualidades, pero yo siempre cuento que ese equipo, tú empiezas a analizar la plantilla que tenía el Deportivo de La Coruña y ahora estaría a la altura de Madrid, de Barça, de Manchester City, de Manchester United. O sea, es que no tenía nada que envidiarle. Es que ahí había jugadores que serían titulares en cualquier equipo del mundo. Sí, puede ser, porque mira, ya hemos dicho un par de veces, si ves en el banquillo, si tienes para mí recambio Pauleta, jugador de Claro, Portugal, atrás con César, un talentoso español, Jokanovic, con Yugoslavia, Turo Flores, que podía jugar a media punta, por la izquierda de punta, Petr Koba, el portero de selección nacional de Chequia, era el portero suplente, claro. como Scaloni, que podía jugar en vez de Víctor, en vez de Manuel Pablo. Entonces se podía a muchas maneras. Creo que tuvimos una plantilla, creo, de 18 jugadores, porque había algunos también que casi no jugaron y en ese año también, pero creo que desde el primer día los resultados eran buenísimos, porque antes de la temporada creo que el objetivo era intentar clasificarnos para la Liga de Campeones. Del campeonato, de ser campeón, nadie habló. Este vino el último 2, 3 meses de la temporada, pero creo que desde el primer día empezamos a ganar y jugando en Riazor para cualquier equipo era muy difícil de ganar, porque yo me acuerdo en los 4 años que jugué por Depor, nunca perdí contra el Barça en Madrid en Riazor. Entonces yo creo que eso dice ya mucho. ¿Crees que mereció más aquel Depor? Que por nivel de plantilla y de jugadores, igual una liga y una copa se quedan cortas. Sí, 2 Supercopas, no Sí, olvidarnos, porque sí. en los 4 años. No, pero no hay que olvidar que nosotros tuvimos un año increíble en el 99-2000, pero también necesitas que los dos grandes fallen los dos, porque a veces puede ser que el Barça tiene un mal año y el año siguiente el Madrid no tiene un año buenísimo, pero en este caso los dos estaban con sus problemas y nosotros lo aprovechamos. Y yo creo que si ves en los 4 años, los 4 títulos, creo que ganamos la liga, el año siguiente fuimos subcampeón y en esos 4 años que jugué por Depor, creo que los 4 años acabamos entre los primeros 4. Entonces, creo que para un equipo como el Depor es buenísimo. ¿Estás de acuerdo con Jokanovic que igual Naivet es el mejor central con el que ha jugado? Bueno, claro, tú después jugaste, Yo él jugó jugué, en el Chelsea, tú después en el Bayern de Múnich. Pero él sí, dice, estaba a la altura de los mejores, Naivet, de los mejores del sí, mundo. porque si preguntas a mí, el mejor 11 que yo he jugado está Naivet también. Pero, Claro. pero el que está al lado fue para mí el mejor, Lucio. Ah, Lucio, es verdad, Lucio en Sí, el Bayern. yo jugué contra él, con el Depor contra Leverkusen y con el Bayern contra Leverkusen y después fui mi compañero, era el mejor, pero Naivet está, esos son los dos centrales en mi equipo, porque Naivet era, yo estoy totalmente de acuerdo con Joka, espectacular. ¿Cómo era Yalmiña? Porque hay mucha gente que también tiene una imagen diferente, claro, de Yalmiña, lo que trasladas al exterior. Pero ¿cómo era? ¿Era tan complicado trabajar con Yalma? No, creo que para mí un delantero teniendo un media punta como él, creo que es un orgullo porque tiene la magia atrás del pase. Yo creo que él
muy rápido sabía cómo jugaba yo, que siempre yo buscaba los espacios entre los centrales o detrás de la defensa y claro, con la calidad que tenía él, podía dar pase para dejarme uno contra uno con el portero y yo creo que yo me llevé muy bien con él. Claro, después vino otro, para mí es el mejor jugador que he jugado, Balaguón. ¿Sí? Pero sí, Balaguón es... No, los dos son espectaculares, pero Balaguón para mí, ese es gusto. Pero Jalma también no sé cuántos asistentes ha dado en esos años a mí, pero seguro que muchos. Lo que pasa que con Jalma debías estar muy atento, porque claro, como era magia, de pronto te podía sacar un pase totalmente inesperado. O sea, tenías que estar con 4 ojos pendientes de lo que hacía Jalma, Pero ¿no? para como el delantero con Balaguón era lo mismo, porque yo creo que mucha gente pregunta por qué Balaguón y la conexión. Si ves el primer gol que yo metí aquel año contra el Bayern de Múnich, Sí, si ves el pase que me dio claro, Balaguón en ese, porque yo estaba de espaldas. claro. Él sabía dónde yo estaba sin ver dónde yo estaba. Entonces, es algo también mágica que porque muchos, si ves el primer imagen, ¿a dónde da ¿por qué da el pase el chaval? Porque no está nadie. Y de repente ven a mí uno contra el portero. Entonces, pero los dos, como un delantero, teniendo a Jalmo o Balaguón al lado tuyo, detrás, como lo quiera decir, ya, espectacular. No sé si estabas cuando tuvo la enganchada Jalma con Javo, ¿estabas tú? ¿Y qué? ¿Cómo te quedaste? No, yo me acuerdo porque estábamos jugando un pachanga en el entrenamiento y no sé qué pasó y había un falta, no sé qué, y Jabo creo que pitó penalti y Jan me dijo, Sí. no, no, no. No, Jan me dijo, es penalti, pero al otro lado tampoco pitaste, entonces ahora no se pita penalti. Y después creo que Jabo dijo, como dice, ponte la pelota hoy. Y yo le puse la pelota y Llama lo chutó por todos los lados. Y después creo que Jabo entró en el campo y se empezaron a discutir y pasó lo que pasó. Fue una pena porque fíjate, que él siempre se juntaron dos con carácter, porque Javo tampoco eran los que se arrugaba, pero que No, pero yo fíjate, creo que lo que dice suficiente es, yo sé lo que ha dicho, las palabras ahí, eso es algo que yo sé y nunca voy a decir al público, pero creo que dice suficiente también que a los 1 o 2 días, porque Llama creo que estaba fuera del equipo y a los 2 días ya vuelta a petición de los capitanes. pero me decías que lo Yo que me acuerdo, dijeron, ¿qué es lo que provocó por parte no, de había Javo una, o de había Jalma? una Entre los dos, ¿no? entre los dos, Entre los dos. entonces Bueno, iban cosas por uno al otro lado y claro, esas cosas que no son bonitos y no suelen pasar en el campo. claro. Pero me acuerdo también, creo que el primer partido que estaba Jalma, lo puse en el banquillo, entró, la gente pitaron 2 minutos y hizo su primer taconazo y ya está. Sí, sí. Yo No, con Joka, son bonitas porque justo este día creo que estaba prensa sí, es verdad, estabas y el día siguiente o día anterior hubiera pasado, nadie lo sabía. pero fíjate que Era, el castigo que tuvo Jalma, que a mí en eso sí que me supo mal, porque se lo merecía y porque, joder, es que quedarte con esa posibilidad de ser campeón del mundo y por un sí, error que cometes o que cometen los dos en la discusión, pues que te cueste el ir a la convocatoria de Brasil, porque al final el castigo para Yalma fue el peor que le podía pasar. Se quedó fuera claro, de esa selección que después fue campeona del mundo en el 2000, en el 2002. sí, creo que para su imagen ha sido mala. Claro, Creo que, claro, como yo pienso como Jalga, lo que ocurrió no va a cambiar nunca. claro. Pero Eh, porque ha tú sido, lo ha decías sido- de... ¿Qué sí. decías? Sí, díceme, Roy. No, porque mi opinión sobre Jalga no cambia por lo que ha pasado aquel 5 segundos. Claro. Porque, claro, fue más un movimiento, porque si da un cabezazo de verdad alguien se tumba, pero claro, esas cosas no tienen que pasar en el campo, pero claro, creo que el problema ha tenido más él, con el ejemplo que has dicho tú de no ir convocado para el Brasil, que creo que para mí, para Holanda, para Leo, para Argentina, para Jan, Brasil no podía convocado, es algo muy duro y además al final siendo campeón del mundo, creo que ese duele más todavía. Claro. No, que te decía que además tú lo decías antes, ¿no? Bueno, que la, entre comillas, la putada fue que había prensa.
porque de enganchadas en tu vida habrás visto más de una y más de dos, al margen de esa, o sea, Y tú incluso a lo también mejor más seguramente. fuertes. O sea, bueno, yo explicaba, que se podía explicar porque tampoco pasó a mayores, con Joka recordábamos, y tú estabas también, en Mallorca, un partido que sustituye Jabo que sustituye a Yalma en el descanso, no, a los 5 minutos o a los 10 minutos íbamos ganando, me parece, 0-1, 1-2, el año de la liga. Y entonces, Sí. cuando al final acaba empatando el Depor a 2, me parece que fue, y entonces le echa la culpa, le echa, además me acuerdo porque es que entra Schurer por Yalmiña. Y entonces Schurer me parece que comete un error o comete una falta o comete el penalti y al final acaba empatando el Mallorca. Y entonces cuando nos íbamos yendo hacia el vestuario, le recrimina, le echa en cara ya al Miña de que habían empatado porque a él le había sustituido, ¿no? Y entonces Sí, pero yo iba con Paco Melo detrás y de pronto oímos gritos en el vestuario y ya estaban enganchados, que me acuerdo que uno de los que intervino fue Pauleta para separarlos. Y no sé si sí, tú sí, también pero, estabas no, por pero medio. sí, 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 no, pero creo que esas cosas pasan, creo que en cualquier vestuario, sobre Claro. todo después, cuando el árbitro pita al final del partido, creo que la primera media hora y pasan cosas esas, creo que el ambiente siempre está calentito y a la hora después de duchar, creo que todo se relaja. Pero esas cosas que han pasado en nuestra época, y seguro que ahora mismo siguen pasando, sin que De, nadie lo sabe. de los que ahora están en la élite, ¿te sorprende, por ejemplo, que Lionel Scaloni primero que se haya dedicado a ser entrenador y que haya llegado al nivel que ha llegado de ser campeón del mundo con la selección argentina? ¿Tú lo veías como entrenador cuando jugaba contigo? No, pero creo que si preguntas a él sobre mí va a ser lo mismo. Creo que lo que Leo ha hecho con la selección argentina es increíble. Creo que ganando 2 veces la Copa América, si lo digo Sí, bien, sí, campeón sí. del mundo, es increíble. Claro que tiene un equipo buenísimo con ¿eh? Un Sí, jugador de otro mundo, pero manejarle y creo que si lo veo a veces en la prensa siempre muy relajado, también a la banda, creo que conozco argentinos que corren también muchos en la banda y Leo lo veo siempre muy tranquilo, si están con todo, creo que lo ha hecho bien con sus asistentes, con Pablo Aimar, con Walter Samuel, con Ayala, que también tiene mucha experiencia, pero como entrenador es increíble lo que ha hecho hasta el momento y ya estoy curioso a ver si lo pueden hacer también si cogen un equipo, porque de momento solo ha entrenado la sí, es verdad. selección argentina y no sé si quiere o si su deseo es algún día entrenar un equipo. Bueno, él quiere algún día entrenar, sobre todo al Depor. Algún equipo más seguro, pero siempre él ha reconocido que él un día quiere entrenar al Deportivo La Coruña. Pero fíjate, yo lo hablaba con él cuando lo entrevisté hace un par de semanas y le decía, es que eres la antítesis del jugador que eras. O sea, era un tío agresivo, que acuérdate en la celebración de la liga que le metió a los de Vigo, les tiró unas andanadas y ahora le digo, es que eres otro, un tío tranquilo, reposado. Me acuerdo hace poco que hubo una bronca, no sé si Colombia-Argentina o Ecuador-Argentina, Con no sé, en un Brasil, ¿no? partido, Con Brasil, o con Argentina, Brasil. Brasil, Y el que que ponía paz es sí. él. No, pero Leo era un jugador que era importantísimo para la plantilla. Como ya dije, podía jugar lateral derecho. A veces jugaba en el puesto de Víctor Entre o si un partido no estaba lo podías meter. Porque a veces también había un balón largo y todo el mundo se veía, eso es imposible llegar. Y él corría, se tiró al suelo y nosotros, Leo, ¿qué haces? No, es para la gente, para que empiecen a animar. Y creo que la conexión que él tuvo con la afición Sí. del Depor era también muy importante y si le ves ahora mismo, como dices tú, muy relajado, muy tranquilo, ya le digo que o ha aprendido o su manera, porque fuera de campo era también mucho más tranquilo que dentro del campo, pero esos jugadores con esta entrega, garra, creo que como le llaman, se necesitan en cualquier plantilla para Yo le ganar cosas. decía, salvando las diferencias, no estoy comparando y sé que es más jugador Valverde, pero yo le digo, a mí, si tuviera que compararte, si alguien no te ha visto jugar y me dijera, oye,
¿cómo jugaba Scaloni en el Deportivo de La Coruña? Yo, el jugador que me viene a la cabeza, y él decía, no me puedo comparar. No, yo no digo que no sea mejor él que tú. Pero si tuviera que compararlo con alguien, para la gente joven que no lo ha visto jugar, yo lo compararía con Valverde, el jugador del Madrid. No sé si a ti te Yo, pasa lo mismo. yo te entiendo, porque también es un jugador, creo que todavía puede jugar más puestos que Claro. Leo, porque Leo, de lo que yo me acuerdo en el Depor, jugaba o de lateral derecho o de... Cuando jugaba Víctor era extremo En el derecho carril, sí. y cuando jugaba Leo era interior derecho. Sí, sí, ¿No? por Pero eso. sí, sobre todo conociendo a Gabon, a veces partidos fuera de casa, puso a Leo en vez de Víctor porque Leo era defensivamente mucho mejor, pero creo que si ves al Valverde y cuando yo jugué con Leo, esos dos nunca se cansan. Suben, bajan 90 Sí, sí. minutos y es increíble. Pero también lo mismo ya Manuel Pablo y Romero. Esos dos subían, bajaban 90 minutos y era... Pensaba, ¿de dónde sacas ese oxígeno de hacerlo todos los días y todos los partidos? Oye, ¿fuiste Pichichi en la de 2002-2003? Mm, sí, O, sí, 2002-2003. estaba pensando en mi cuarta temporada. Y después me parece 2001-2002 me apunta. No, Es de 2002. Tristán, ahí fue Diego Tristán, ¿no? Ahí te ganó Diego Diego, Tristán. Diego vino, porque yo me acuerdo, después que ganamos la liga, a los 2 días, Sí. yo me marché a Holanda para disputar la Eurocopa. Ujú. Eurocopa 2000, que era en Holanda, que era algo especial. Y un día antes de semifinal contra Italia, yo me rompí todo en el tobillo. Es verdad, es verdad. Y claro, yo estaba fuera 3, 4 meses, claro, nunca se sabe seguro. Y creo que Paletta se quiso marchar, claro, porque en su última temporada no jugaba Que mucho. se Y fue al claro, Paris Saint-Germain, ¿no? y después, claro, que si no está el número uno, necesitamos otro. Y después, porque yo hice mi recuperación toda en Holanda y después ficharon a Diego. Ah, Diego. Y ahí es el Pichichi, ¿no? Ese año, No, ¿no? creo que fue el segundo año suyo. Segundo Sí, año, porque vale. él fue en el 2002, 2003 y después yo en el... No, espero, 2001, 2002 y Esto, yo y en tú 2002. 2003. ¿Eres también Sí. bota de oro? Puede ser, en ese mismo año, que eres Yo, Pichichi. yo sí, Sí, bota de oro, ¿no? sí, Europea. sí. Que ahí es donde vamos, ya definitivamente, si había alguna duda, el Bayern de Múnich echa todo para fecharte, ¿no? Nunca se sabe, pero todo el mundo dice que empezó con los 3 Con los goles 3 que él goles que hizo les en, hiciste en el en Olímpico de Múnich. Múnich y después otro en Riazor. Mira, estoy viendo los goleadores. En el 2000-2001 con Raúl fue el máximo goleador. En la 2001-2002 Diego Tristán con el Depor. En el 2003 Roy Mackay. Y después coge tu relevo uno que tampoco lo hacía nada mal, ¿eh? Un tal Ronaldo Nazario, que tampoco está... Sí, ¿Tú te acuerdas con quién competiste por aquella bota de oro? sí, creo que estaba, ¿cómo se llama? El turco de Real Sociedad. Ah, sí, no me acuerdo yo tampoco el nombre. Sí, sí, sé de quién me hablas, sí. Y Sí. seguro, Pero no eso en sé si España Ronaldo. y en Europa. No, en Europa creo que había una de Lens, porque creo que era el primer o segundo año que se empezaron de multiplicar. De las mejores ligas se multiplican por dos y los que Sí, menos sí, es fue de verdad, una sí, media sí. Igual y que ahora, así. se hace ahora igual, ¿eh? Por Sí, eso creo Mbappé que se ha es así. llevado... No, pero creo que en España, creo, si miro por internet puedo ver, porque creo que no sé si Ronaldo Nazario ya estaba en mi última temporada, creo que sí. Sí, No estoy seguro, pero sí, no, fue algo muy especial clasificando para la Champions y porque tú sabes también cómo soy yo, a mí me interesan más los premios con el equipo que los claro. individuales, pero se puede combinar los dos, es algo muy especial, porque en ese momento no sabía que yo era solo el cuarto holandés para conseguir, que había Kees Kist hace mucho, Wim Kieft y Marco van Basten, yo era el cuarto holandés. Ajá. Y creo que el primer y único jugador de Depor que ganó la Bota de Oro. Oye, lo del título de liga es lo más bonito que te ha pasado en tu... Aunque has Sí, estado pues, en el Bayern de Múnich, has ganado un montón de cosas,
pero no sé si por aquello, por dónde fue, cómo llegó, en el equipo que era, no sé si es lo más bonito que te ha pasado en tu historia. Sí, sí. Estoy mucho porque estoy viajando mucho como embajador del Bayern, Sí, que cada vez que me preguntan cuál es tu título más bonito, es el 19 de mayo de 2000. Ese nunca va a cambiar porque ganando la liga como, con un equipo, ¿eh?, que no se cuenta con los mejores en España, un poquito de abajo, y que es la única vez de momento en la historia del club, y también sabiendo que en España no hay muchos equipos que han ganado la liga, y ese es sin duda el precio más bonito que he ganado. y encima haciendo el segundo gol en el último partido contra el Español, que digamos es el que te Sí, puso la rúbrica, ¿no? Ese es el que dijiste, bueno, aquí ya no se nos escapa, ¿no? sí, claro, hace poco fui el 25 Sí, aniversario, creo sí, que hace 2 semanas, sí, y claro, he hablado con algún compañero tuyo y él dijo lo mismo. Creo que los nervios en la plantilla, tú estabas también, creo que los sí. nervios no estaban No, tan extremos. Creo que los nervios estaban más en la gente, si no iba a pasar otra vez como pasó con el famoso penalti de Jukic en la plantilla, porque si me acuerdo bien, creo que a nosotros llegaba un punto también para ser campeón, si me lo acuerdo bien, sí, pero sí. claro que pero el camino del hotel al estadio ya fue algo increíble, que tardó por mi recuerdo más de 1 hora y normalmente eran ni 10 minutos. Tanta gente, vi caballos pintados en blanco y azul, vacas, no sé qué, no sé qué. Pero dentro de la partida, claro, y sobre todo los jugadores como Fran, Mau y Donata, que ya han estado en aquel momento, tampoco estaban nerviosos, también estaban, este año sí lo vamos a hacer, claro, el gol muy rápido, creo que a las 3-4 minutos Donata ayuda, y el gol a la media hora mío al centro de mano Pablo. Creo que a partir de ahí todo el estadio sabía que este año sí vamos a ser campeón de España. Oye, y en la familia tenéis todavía ahora, claro, tu hijo pequeño nace en Coruña. No sé si Sí, tenéis ese sentimiento especial hacia la ciudad, hacia lo que representa la ciudad, el deportivo, aunque ellos no hayan vivido, claro, los niños han vivido muy poquito en Coruña, pero no sé a si, mi hija un poquito, porque nació en Tenerife, entonces cuando es de 98, entonces tampoco, cuando ganamos claro, la liga ya 2 años, pero claro, el niño nació en 2001 y en 2003 claro. me fui a Alemania, entonces creo que esos recuerdos están más con papá y con mamá que con los niños, pero me acuerdo que en mis últimos 3 años que jugué en el Feyenoord y nos tocó el Depor para la Copa de Europa. Sí. Y claro, que en ese mi mujer y los niños vinieron también para que así mi mujer podía enseñar a mi hijo dónde ha nacido, dónde hemos vivido, qué escuela fui. Ah. Entonces sí ha vuelto una vez para ver ¿eh?, de dónde es. ¿Alguno de los dos se ha dedicado al fútbol o no? Sí, sí, no, la mayoría le encanta, pero es una niña Sí. que estuvo aquí en la escuela americana y ahí hay muchos deportes. Y mi hijo sí ha jugado, porque cuando yo estaba en el Feyenoord también tenía un departamento amateur y jugaba ahí, en el mismo equipo con el hijo de Van Bronckhorst, pero después le gusta un poquito más el baloncesto y ahora está jugando con su mejor equipo aquí, un equipo para pasarlo bien. No, Vale, ahí está bien. eso es lo importante. Oye, Sí. llega el centenariazo. No sé si eso sí que ha sido de lo más inesperado ese día, ¿no? Esa final en el Bernabéu, que estaba todo preparado para que la ganara el Madrid, y llegáis vosotros y pegáis un puñetazo encima de la mesa. Sí, no, es algo muy bonito, claro. El único que para mí no quita, porque yo, claro, en la Copa jugué, aunque en ese partido no jugué. Sí, es verdad. Entonces, te quita un poquito ¿cómo se llama? De sabor bueno. Sí. No todo, porque, claro, porque creo que en la semifinal contra Sevilla creo que ¿Por qué no metí un jugaste gol. ese partido? ¿Estabas lesionado? No, porque jugó Diego. Ah, es verdad, jugó Diego. Ahí te Tú sabes cabreaste que con el Irureta seguro. cabo era uno u otro. Y ahí te Porque ca- no, pero en mi último año creo que es algo que tampoco volverá, que tú sabes como el Jabo, que cambiando, en mi último año de Depor jugué los 38 partidos de titular. No me digas. Ah, eso no me Sí, acordaba, ¿no? Eso no me no, acordaba. no, sí, porque Diego creo que volvió lesionado del Mundial, creo,
Entonces empecé yo y empecé a hacer un montón de goles. Después creo que Valerón rompió la pierna contra el Sí, Valladolid, es donde, verdad. ¿cómo se llama? Este boliviano lo pegó una hostia, se rompió la pierna y después jugaban Diego y yo juntos. Yo de delantero y Diego de media punta. Entonces, para Jabo, que un delantero juega los 38 partidos de titular, es algo increíble también. Creo que tiene más que ver que Valerón no podía jugar más este año. Ya. Entonces, te vas a. ¿Cómo surge decías tú? Bueno, no te he preguntado partidos así que te recuerde que del Depor así especiales, el del Bayern, ¿no? El último contra el Español. No sé si te vienen alguno más a la cabeza que digas, jo, es que ese día. El 5-2 contra el ¡Buah! Madrid, donde que hizo Jalma, hizo ¿cómo Sí, se la llama? lambreta, la Meta. lambreta. Sí, sí, pero, no, pero la buena cosa es que todo el mundo está hablando de la breta, porque yo creo que si ves la cara de Sánchez y Hierro, Sí, sí. está haciendo pero al final, a los 20 segundos, mete gol yo, porque creo que el balón, ese lambreta llega a Víctor, lo bloquea, no sé si es Roberto Carlos, a la banda, saca de banda, pam, 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 centro, gol. Pero todo el mundo estaba en la lambreta, porque creo que, por eso, como estábamos hablando antes, ese era Jalma. Ese hacía cosas en un momento, no para engañar o, como se dice, hacer Sí, que el para hacer otro... circos, sino era por una. Buscaba No, soluciones. Era, claro, porque claro, entonces, si hago eso, lo pongo por encima de claro, la defensa y estoy en claro. uno contra uno yo. Claro, 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 claro. Es lo que marcaba un poco la diferencia de él, ¿no? De que él no hacía para adornarse, o sea, él utilizaba eso como recurso Sí, sí, para. por eso cuando yo entreno a chavales, yo le digo, los trucos son muy bonitos, Claro, pero si ves una bicicleta o algo así, es para pasar a un jugador. Y este lambreta de Jalma no era para dejar mal al equipo rival o como menospreciar, no sé cómo se dice bien, pero era para él pensar, con este truco yo puedo pasar sí, no era al para equipo dejar en rival. ridículo ni para menospreciar lo que Sí, tú eso, decías de gracias. menospreciar, o sea, es Sí, verdad. O sea, lo hacía como sí, recurso para intentar sí. No, si lo hago superar yo, al si lo hago rival, yo, claro. no, no, él tiene la cara, si lo hago yo, no sé dónde acaba la pelota. ¿Es el mejor Como jugador con el que caía has yo. jugado, además de Valerón? O sea, Valerón porque es Ay, especial, ¿no? Pero no sé si es difícil técnicamente porque es el mejor. no, pero Jalma, no, los dos, sí, claro, para mí puede ser Claro, que Valerón tiene un 2% más, porque los dos eran media puntos y claro, yo debí mucho a los dos, porque yo lo he dicho también cuando él gane la bota de oro, no le gane yo solo, le ganamos claro, como el equipo, porque si claro. ellos no me dan los pases, yo no lo puedo meter los goles, pero yo tuve la suerte que jugara con muchísimos jugadores muy buenos, con Schweinsteiger o como portero Oliver Kahn, y Claro, no hablando con la selección que con Dennis Bergkamp, que era claro. algo del otro mundo también. ¿Quién era el más loco? Del Deportivo aquel, ¿quién era el más Loco, loco en el buen yo, sentido, ¿eh? Más, creo que más Jalma divertido, más, Jalma y Leo y Turo, claro, que turbo. creo que los argentinos estaban ahí también para el buen rollo en el vestuario. Claro. Bueno, con aquellos partidos de fútbol tenis que siempre que se picaban, además, Y, jugaba Fran con Jalmiña y Lionel y el Turo jugaban, hacían esas parejas, nos ¿no? estuvimos peleando por jugar y Jabo se ponía nervioso porque claro que se empieza de buen rollo, de tal, pero al final sí quiere ganar. Y como dice, que se chutaba y creo que detrás estaban haciendo masajes a los otros jugadores y no, pues esas son cosas creo que necesitaba el equipo también para jugar bien en el campo, porque y como Jabo en su manera, creo que no le gustó nada jugando al fútbol tenis antes del partido, pero nos dejó. Oye, ¿qué llevabas? ¿El 22 o no? ¿Cómo? ¿Qué número llevabas? El En 7. el 7 en el Depor, vale, Sí, vale, porque vale. cuando llegaba yo, creo que podía elegir entre 7, el 18 y otro más y elegías, ¿Y lo porque el mantuviste 9 no, después en el Bayern? no el Bayern tuvo el 10. El 10. ¿Por qué? Porque estaba libre el 10 y el, no sé, el 20 o 18 también, entonces O sea, elegí que el el 9 10. nunca lo llevaste prácticamente Y en el Feyenoord. en el Feyenoord. Que En el siempre Feyenoord es el número del delantero centro, ¿no? El 9 es el sí, delantero centro. sí, pero ahora mismo que cada uno tiene su número, aunque el 9 en general suele ser el delantero centro, pero Claro, cuando yo llegaba al Depor
estaba Pauleta que llevaba el 9. Cuando llegué al Bayern estaba Johnny Elber que llevaba el 9. Es verdad. Y en el Feyenoord ya no estaba el 9, entonces cogí el 9. Entonces no era porque no quería el 9, pero yo sé, cuando llegas a un equipo, puedes elegir los números que están libres. Claro. Pregunta a uno, podemos cambiar, pero en general eso no suele pasar mucho también. Roy, para los que no te han visto, es una pregunta que siempre quiero hacer porque hay mucha gente joven que sigue estos canales. Para el que no te ha visto jugar, si tuvieras que buscar un jugador de ahora que dices, se parece a mí, o sea, tiene cosas mías, o yo me veo un poco reflejado en él, de decir, pues mira, este tío también chuta muy bien con las dos piernas, va bien de cabeza. Bueno, tú sobre todo tus goles son de pierna, ¿no? De derecha o de zurda, ¿no? De cabeza, no sé, menos, ¿no? No ibas mal, pero menos. Lo que ves a metían, creo que en general 5 o 6 al año también. Por eso te digo, pero tampoco era más de chut. Sí, claro, depende también cómo juega, porque creo que como estamos hablando antes, en el 5-2 contra el Madrid, el primer gol era de cabeza que me adelantó a Fernando Hierro en ese momento. Me acuerdo. ¿Con quién te compararías? ¿Quién se puede parecer un poco a ti de los de ahora? Eso te puede hacer mejor la pregunta a ti. ¿Qué piensas tú? Porque yo siempre, para mí es muy difícil opinar de mí mismo. ¿Sabes para mí lo que es muy difícil? Es que para mí es el mejor, y te lo digo, y se lo he dicho a todo el mundo que me ha preguntado, para mí es que yo no he visto un delantero tan bueno como tú. O sea, lo que es delantero centro, o sea, para mí es el mejor delantero centro que yo he conocido. O sea, un tío que le pegue con la derecha y con la izquierda. Porque, por ejemplo, Mbappé, yo creo que el Madrid este año necesita un delantero centro que pueda jugar de espaldas y que también remate de cabeza. Digo, porque es que en el Madrid los goles de cabeza los han metido los centrales y Tchouaméni. Y digo, sí. Y en cambio tú, Mbappé, por ejemplo, es un tío que juega, que le pega bien con la derecha, que le pega con la izquierda, mejor con la izquierda que con la derecha, pero no remata de cabeza. Entonces, tú es que eres un tío que rematabas con la derecha igual que con la izquierda, o la izquierda igual que con la derecha. Ibas bien de cabeza. Es que me es muy difícil encontrarte un delantero centro de tu nivel. No lo quiero comparar con mí mismo, pero creo que Lewandowski... Puede ser. Podría ser. Yo lo he visto jugar en el Dortmund, en el Bayern y también en el Barça. Sí, puede ser el que más se acerque, pero para mí no te iguala. No te iguala. No, pero yo estoy ya contento que ahora mismo están volviendo más o menos los 9 clásicos, que yo creo que yo era un 9 clásico también, sí. Claro que después Pep muy de área. Él vino de 9 falso, claro, con Messi, después más, y Madrid este año ha jugado también, son un 9-9 clásico, porque Mbappé no es un 9 clásico, pero es Lewandowski, Benzema antes, Haaland, ¿cómo se llama? Gyökeres, creo que Gyökeres es el chico del Sporting de Lisboa. Y entonces Harry Kane. Harry Kane, correcto. Sí, entonces creo que a mí me gusta jugando con un 9 fijo y creo que ahora, si es verdad lo que leo de Xabi Alonso, que él ha pedido también para el año que viene o para la semana que viene un 9. Es que necesita un tipo de jugador así. Necesita un jugador... Si por ejemplo ves la historia del Bayern de Múnich, por toda la historia siempre han tenido un 9 clásico, además de otro mundo, con Lewandowski, Johnny Elber, Rummenigge, Jean-Pierre Papin, Gerd Müller, siempre, Harry Kane ahora mismo, y olvido un par de ellos, y yo estoy en esta lista también, pero siempre han tenido un 9 clásico. Sí, ¿no? Es verdad. Porque para mí, lo que yo pienso sobre el fútbol, se necesita un 9 clásico. ¿Cómo fue tu etapa en la selección? Ahora hablamos de la llegada al Bayern. ¿Cómo fue tu etapa en la selección? Difícil, porque el problema es que en mi época siempre había muchos jugadores delanteros muy buenos. Porque sí, cuando yo llegué a la selección, pero Bergkamp jugaba siempre de más de media punta, sí. Pero cuando yo llegaba estaba Kluivert, Van Hooijdonk, Hesselbank y yo, después vino Van Nistelrooy, y en la selección holandesa tú sabes también que en la selección solo juega uno. Es verdad. Ahí no se juega 4-4-2 porque la prensa toda Holanda, en Holanda hay que jugar 4-3-3. Entonces al final llegué a los 43 partidos para la selección, pero
me ha costado de jugar de delantero centro. A veces jugué también, creo que, no estoy seguro, pero creo que puede ser que en los 43 partidos que jugué Cayendo en más, banda un poquito, ¿verdad? sí, como a veces jugué con Jabo también, de falso extremo Ajá. derecho, pero tuve mucha competencia ahí y claro, pero jugué dos Eurocopas, el de Holanda y de 2004. Tuve ahí mis minutos también y era importante mi manera también contra en el 2004 contra Suecia, no, Suecia, perdón, en octavos de meter un penalti, el quinto penalti en el penaltis y que claro que me hubiera gustado jugar más partidos nacionales, pero es así. ¿Llegas al Bayern de Múnich? ¿Cómo llegas al ¿Te cuesta mucho decidirte o dices, bueno, ya No, la no, etapa del Depor está superada y hay que mirar? tú ya no trabajabas ahí, No. pero tú sabes que llega un momento que hablé con mi representante, yo creo que ese es el momento de intentar ir a otro paso, porque cuando llegué se hicieron promesas, como se dice, y al Sí. final ese nunca se cumplió. Y primero se quiso hablar en serio cuando iba a ganar la Bota de Oro, y para mí ya era tarde y decidí si puedo, porque al final nunca se sabe de dar un siguiente paso. Y ya te dijo que estaban muy rápido 3 equipos interesados. Creo que todo el mundo sabe, el Valencia y el Barça de Rijkaard y el Bayern, pero se queda muy claro rápidamente que el Bayern era el único que quiso pagar más o menos lo que pidió el Depor. Y hablé muy rápido por teléfono con Karl-Heinz Rummenigge, ¿cómo se llama? El director, no, El consejero el CEO. delegado, bueno, No, era como se dice el CEO sí, el del CEO, sí. Bayern, para explicar por qué me quisieron fichar. Después me llamó Uli Hoeneß, el otro, los dos personas más importantes del Bayern, dos directivos, ahí está, los dos directivos del Sí. Bayern. Y claro, lo único es que los negocios en las negociaciones tardaron mucho, porque creo que empezó ya acabando la temporada y al Lendoiro final, es que no era fácil para negociar. no, no, pero al final Ah, tuve que arrancar la pretemporada en la Depor. Claro, era claro, difícil para los aficionados también. Y yo claro, me acuerdo las primeras 2 semanas no me dejaban jugar amistoso porque tenía miedo de claro. que me iba a lesionar. Y al final, creo que justo antes del Trofeo Herrera, mi representante me llamó y me dijo que ya se ha llegado a un acuerdo. Viajamos mañana a Múnich, volamos ahí. Llegué y por la tarde me iban a presentar ante la prensa, y 1 hora antes que íbamos a marchar al hotel, al estadio, me llamó, ¿no? Se canceló todo y dije, ¿qué pasó? Que algo pasó ¿cómo se llama? En el check médico. Y después dije, no, es que creo que era el primer año que había que pagar ¿cómo se llama? Ese 5% para la educación. Para formación, derechos de Sí, formación. gracias, derechos de formación. Y como a mí me explicaron, lo tiene que pagar el equipo vendedor, pero el Depor no lo quiso pagar, entonces yo me quedé otros 5 días en el hotel sin entrenar. Y al final, no sé, al final me llamó Hoeneß, mañana por la mañana te recojo y vamos a entrenar. Ajá. Y ahí por fin, entonces yo llegué cuando el Bayern ya había jugado 2 partidos de la liga, y yo sin apenas de entrenar y sin jugar partidos, entonces necesité un poquito para llegar a forma. Pero problemas Pero de es adaptación no, porque el idioma es verdad que el neerlandés y el alemán tienen muchas cosas comunes, ¿no? O sea que no hay Me no, costó, me no hubo costó, me problema. costó 2 semanas, me costó No. 2 semanas, porque yo cuando era niño aprendí alemán en Ah, la escuela, pero cuando estás 6 años en España, nunca hablas alemán. no, Entonces me no, acuerdo claro. cuando, en las épocas, cuando jugamos, había a veces prensa también alemana para la Liga de Campeones, y yo le dije siempre, hazme la pregunta en alemán y yo le respondo en inglés, pero Claro, en las 2 semanas, claro, vuelve y ya. no era problema. Pero claro, el único problema es que tardó demasiado las negociaciones. Ya. ¿Cómo era aquel Bayern al que llegas? No, increíble, porque claro que notas directamente cuando llegas al Straße donde entrenan, que llegas a un equipo que no quieren ser campeón, no tienes que ser campeón, Claro, creo que como en España, como el Madrid o el claro. Barcelona.
y es difícil de explicar, pero lo notas directamente ahí y claro, hay que saber aguantar esa presión y claro, es bonito, por eso lo dije, cuando ganas un título con el Bayern es normal, cuando ganas con el Depor es algo especial. Claro. Pero tuvimos un equipo, claro, con grandísimas estrellas, con Oliver Kahn en la portería, con Michael Ballack, el capitán y vicecapitán de la selección alemana, con Vicente Lizarazu, Lizarazu. el mejor lateral izquierdo Sí. con el que he jugado. Sí, pero yo me acuerdo el día que él retiró, hacían foto de los trofeos que ha ganado. Era increíble, ganó todo. Claro. Campeón del mundo con Claro. Francia, campeón de Europa, Liga de Campeones, ¿cómo se llama? La Copa de UEFA para los que han ganado la Copa, creo que la ha ganado también con La Recopa, que era de aquella, sí, la Recopa de Europa, claro. La Copa de UEFA ha ganado todo y además era buenísimo. Creo que en España jugó por el Bilbao. Sí, en Atlético de Bilbao, Vicente Lizarazu, sí, sí. No, era sí, muy sí. bueno. Y está Zé Roberto, internacional de Brasil. Bastian Schweinsteiger, que era muy joven, 18 años, pero ya sabía, ese chaval tiene calidad. Sí, sí. Y después de arriba, ¿quién tenías? ¿Con quién estabas Siempre peleando ahí? No, nosotros jugamos con 2 delanteros. Entonces yo jugué, los 4 años que estuve en el Bayern, jugué casi los 4 años con Claudio Pizarro de Perú. Bueno, ahí no tenías tampoco problema de idioma. No, pero cuando llegaba yo estaba Giovanni Elber, pero a las 2 semanas lo vendieron al Olympique de Lyon. ¿Y de entrenador quién teníais? Otmar Hitzfeld, que tenía mucho Hitzfeld. éxito. Creo que fui el primer entrenador que ganó la Copa de Liga de Campeones con 2 equipos, que lo ganó con el Dortmund, creo que no fui contra el Juve, sí, y con el Bayern contra el Valencia. No, era buenísimo entrenador. Oye, lo ganaste todo entre España y esto, pero te quedó un poco la Champions, ¿no? La tuvisteis cerca por eso. Yo me acuerdo esa eliminatoria con el Madrid, por ejemplo. En semifinales pudo ser que os eliminó el Madrid. No, 2 veces cuartos de final. Cuartos de final. Una vez con el Depor contra el Leeds United. Ajá. Con el Leeds United, ahora mismo todo el mundo va a decir cómo llegó el Leeds United tan lejos, ¿verdad? pero era un Leeds United con Rio Ferdinand y tenía muy buen equipo en aquel momento. Y con el Bayern, una vez que eliminamos al Madrid con el gol más rápido en la Liga de Campeones mío, y el siguiente ronda los eliminó el Milan. Es verdad, en 10 o 12 segundos, ¿no? Pasaron, ¿no? 10.12. ¿Y tú ya no estabas el año del Oporto que nos elimina al Depor? No, ya estaba en el Bayern. Qué rabia, ¿no? Debiste tener, ¿no? Qué disgusto, porque seguro que ese partido lo viste, ¿no? No, claro, pues todavía sigo al Depor, aunque es más difícil, antes sobre todo jugando en tercera y ahora por lo menos jugando en segunda otra vez. Claro que lo sigo todavía al Depor, también como lo sigo al Tenerife, no tan a menudo como al Bayern, pero dijo, estoy trabajando mucho con mi embajador también, pero claro, y con Víctor hablo a menudo todavía, entonces porque mis 4 años en la Coruña nunca voy a olvidar. Claro, evidentemente. Oye, del fútbol actual, antes te robo 10 minutos más, pero del fútbol actual, ¿qué es lo que te llama la atención, Roy? Que por fin hemos visto un final de Liga de Campeones atractivo. Ajá. Porque en general los últimos años los finales en Europa siempre la calidad siempre es flojo. Y después, como ya sabes el final, es como ir a ver una película y que te cuenten el final. Como al final siempre ganaba el Madrid, ¿no? No, pero tú te entiendo, por el 5-0 ha sido un partido espectacular. Sí, además agradable para ver, pero fui también porque yo estuve en el estadio cuartos de final, el Inter contra el Bayern, también fui hasta el último momento, había qué puede pasar, y ni hablar del semifinal contra Barcelona, que no sé, 4-4, 3-3, no sé qué ha pasado en ese partido, que fui para un aficionado de fútbol. Eso quieres ver, creo que tú como periodista, claro. por ejemplo, si recuerdas al final de Copa Europa, de Europa League, el Tottenham contra el Manchester United, fue para apagar la tele e irnos a otra cosa. Y después mirar el teletext, ¿quién ha ganado? Claro. No, pero el París contra el Inter fue
partido que hizo el París fue espectacular, con buen fútbol, claro, que conociendo el fútbol más o menos de Luis Enrique cuando estuvo en el Barcelona, con chavales jóvenes, y además, si ves, por ejemplo, el chico que entró al final y que metió el quinto gol, celebró como un niño, y Sí. te pone una sonrisa en la cara si ves algo así, la alegría que tiene al jugar al fútbol, sin olvidar que hay que trabajar fuerte, que creo que es algo muy importante, que yo lo digo siempre a los chavales jóvenes, talento solo no es suficiente, hay que trabajar también. Y creo que lo que ha hecho Luis Enrique con este equipo es increíble. Claro, tiene buenísimo equipo, porque todo el mundo piensa que sin los 3 Claro. superestrellas no lo tiene, pero todavía tiene con Marquinhos, creo que capitán de selección de Brasil, Dembélé, bien conocido en España también, con Vitinha en el medio campo espectacular, creo que Fabián Ruiz es español, entonces tiene muy buen equipo, pero al final, Hakimi, que uno de los mejores laterales que hay, entonces, pero la manera como han ganado, creo que es, como se llama, publicidad para el fútbol. Claro. Yo creo que el resumen podría ser que ha puesto las estrellas, porque también tiene estrellas y tú has nombrado algunas de ellas, al servicio del equipo, ¿no? O sea, lo que ha conseguido Luis es que todos trabajen como obreros, lo que a ti te gustaba y lo que tú también hacías, ¿no? Que tú eras ofensivamente muy bueno, pero que después siempre te ponías al servicio del equipo, ¿no? Entonces, ese Claro, es el gran éxito. sí, pero cada uno en su puesto tiene su calidad y claro Claro. que al final es hacerle todo bien. Creo que Luis Enrique es un buen ejemplo, pero también Scaloni, de lo que estábamos hablando antes, que con Argentina teniendo el mejor jugador del mundo, pero que trabajan para él, pero no solo para él. Eso es lo que vi en el Mundial, porque sabían, claro, que necesitamos a Messi para ganar el Mundial, pero solo dependiendo de él, tampoco lo vamos a ganar. Y eso lo vi, de mi punto de vista, como luchaban de atrás, pero también con Alexis McAllister, que antes sinceramente no lo conocía muy bien, Julián Álvarez, que me encanta también. Hablando de un 9, estuvimos hablando de un 9 clásico. Para mí, Julián Álvarez es todavía muy joven, pero buenísimo. Creo que y el Atlético ha hecho muy buen fichaje para fichar a él. Y eso da gusto de ver que, como dices tú bien, estrellas son importantes, pero también estrellas tienen que encajar en el Claro. equipo. ¿Qué le falta al Bayern para volver a ser ese Bayern dominador, ese Bayern, tanto en No, la en la liga liga, alemana este año lo ha dominado, pero por ejemplo el año pasado, ¿no? Y el anterior también Borussia Dortmund le hizo sufrir, o anteriores temporadas, sí, a 2 años antes el Borussia Dortmund, y sobre todo ese dominador del fútbol europeo, ¿no? ¿Qué sí, le pero falta? en la liga no cambia nada, porque si en los últimos 2 años lo ganas 11 veces el título, Sí, está claro, está claro, está claro, puede claro. ser. Y el año anterior, si un equipo como el Leverkusen no pierde ningún partido en toda la temporada, has ganado la liga merecidamente. Y este año el Bayern desde el primer momento estaba ahí arriba y tiene un buen equipo. Pero en Europa creo que han estado cerca también, porque si ves la Sí, eliminatoria contra el Inter, es que la diferencia no era muy grande, porque como ya te conté antes, que yo estuve en el San Siro para la partida de vuelta y el ambiente estaba muy tranquilo, porque el Bayern iba ganando 0-1, claro, perdieron en casa 1-2 y con el cambio de los goles de fuera ya no cuentan doble. Se veía que el ambiente en el estadio de Inter estaba nervioso, porque el Inter en aquel partido contra el Bayern jugaban a defender y a la contra, porque el Bayern ofensivamente tiene mucha calidad con Harry Kane, con Olise, Musiala, no sé, estaba lesionado. me encanta Musiala. No, es uno de los mejores que hay. Pero es que yo digo que ganando en Europa no es fácil. Ya se No. ve que, aunque tienes buen Bueno, para equipo, el Madrid sí, ¿eh, Roy? no, eso, sí, el Madrid a veces ha ganado también, Sí, pero por ¿cómo eso. han ganado? Claro. Han ganado también años que ya llevamos jugando muy bien, pues no sé cuál era el año que Bueno, vi el hace partido. 3 años cuando lo del Manchester City, lo del Paris Saint-Germain, la de la No, pero el remontada, Manchester el City, Chelsea. sí, pero el Acuérdate. Manchester City no puedes explicar a gente que hasta el minuto 89
El Man City iba ganando 1-0 y el Madrid no ha tirado ninguna de esas puertas y 3 minutos más tarde es 2-1 para el Madrid. Sí, es No, verdad. pero esas son cosas increíbles, pero en general creo que la Liga, la Champions League es la más difícil porque si ves tantos buenos equipos que hay, el Bayern es un buen equipo, el Madrid es un buen equipo, el Barça, lo que ha hecho Hansi Flick con ese equipo es increíble también, cómo juegan, el éxito que tiene, la alegría que ves en la cara de los jugadores también, Lamine Yamal, también es otra cosa con sus 17 años, tienes el Liverpool, entonces la Liga, el Champions League es el más difícil de ganar. Tú que sigues mucho la liga alemana por tu Bayern, ¿crees que Xavi Alonso ha sido un acierto ficharlo y crees que lo normal es que tenga éxito, el mismo éxito que ha tenido en Bayer Leverkusen lo tenga también en Madrid? Al final eso nunca se sabe, pero es lo mismo si fichas un jugador por su cualidad en su equipo y piensa que va a estar bien en tu equipo y no funciona. Eso puede ser, pero yo creo que Xabi Alonso ha demostrado que es un muy buen entrenador. Fui ahí en calma, creo que estuve un poquito en San Sebastián Real Sociedad antes, cogió el Leverkusen mal en la tabla, llegó en su primera temporada creo que al final en la Europa League y el año pasado solo perdió un partido, fue el final de Europa League contra Atalanta y este año tenían dificultades al principio, pero al final quedaron segunda en Alemania también, entonces porque ganar al Bayern un año está bien, pero 2 años seguidos es muy difícil, pero yo creo que ha hecho un trabajo perfecto y creo que es el momento perfecto para él de ir al Madrid ahora, poder hablar su idioma, aunque habla muy bien alemán, pero conoce la casa, porque ha jugado también ahí, conoce toda la presión y a ver a qué jugadores va a fichar, cómo va a jugar, porque en el Leverkusen jugaba más un 3-5-2, si la hace en el Madrid también, o creo que esas son cosas que para mí como aficionado de fútbol y para ti como periodista son también buenas preguntas. ¿Qué va a hacer Xabi Alonso? Claro. Tú tuviste a Flick, ¿no? ¿O coincidiste algo con Flick? ¿Puede ser? No, solo lo he visto No. cuando ganó, cuando yo como embajador, cuando estaba en el estadio, Vale. hablé 2-3 veces con él muy corto, pero ¿Te has creo que sorprendido el éxito que ha tenido en Barcelona? no, pero yo creo que en el Bayern ya demostró ganando 6 trofeos en un año, además no empezando, porque lo recogió el equipo en la temporada y creo que, como ya dije antes, si ve la alegría que tienen los jugadores del Barça en la cara, así quieres jugar fútbol, con una risa, trabajar fuerte. Claro que los chavales jóvenes que tienen el Barça, había algunos que yo antes no conocía, claro, que Pedri, todo el mundo conoce, aunque todavía muy joven, y Gavi también, Lamine Lo de empezó, Lamine claro, lo de Lamine pero es. el Eurocopa el año pasado ya estaba ahí, pero también a Kubasi, a Fermín, ¿cómo se llama? El otro centrocampista. El que se lesionó, Casado. Eh, Casado. pero él los da la confianza de jugar. Claro. Cuando están los lesionados, por las bandas, por los laterales juegan jóvenes y eso es bonito. Y Quizás eso claro, es el lo que le equipo ha faltado al fútbol español hasta hace poco. Esa apuesta por el que no. Por ejemplo, con respecto al fútbol holandés, en Holanda y incluso yo diría que también en Alemania, apostar por los jóvenes no cuesta. En España, hasta hace depende poco, del club. cuesta mucho. Depende del club también, porque Ya. claro, cuando yo estuve en el Bayern, no es que cada año suben 3 de filial, porque claro, si estás en el Madrid, en el Barça, en el Bayern, como juvenil, si subes al primer equipo, te esperan que estás al nivel directamente y es solo para los. Lamine es otro mundo. Más, tú ya has dicho antes, Musiala, cuando yo estaba, Schweinsteiger, se veía directamente, ese chaval tiene calidad. Claro. Pero Hansi Flick ha demostrado ese año también, claro, que por problemas de dinero, que no pueden fichar a cualquiera, no sé, yo no entiendo por qué no, porque sí, pero hay que apostar por los chavales, que Araujo, que para mí también es un buen central, ha estado mucho lesionado, Frenkie de Jong, jugador Ya. espectacular, ha perdido mucho también, y apostó por los jóvenes y los jóvenes respondieron con buenas actuaciones.
Oye, en estos instantes, ¿Lamine Yamal ya es el mejor jugador del mundo o no? Oh, ¿O todavía, por ejemplo, Mbappé está por delante? es difícil, pero es uno de los mejores del mundo. Para mí siempre es muy difícil de elegir, este es el mejor, pero uno de los mejores del mundo sin lugar a duda, porque creo que si le ves los goles que hace el chico, no sé, fue contra el Español que lo clavó por la Sí, escuadra, o sí, contra el Inter de Milán, sí. dribla entre 3-4 y le chuta así, sin que el portero lo espera, no, buenísimo. Y ojalá pueda mantener ese nivel los próximos años, porque ese es claro, porque ahora todos los aficionados van a esperar ese nivel Claro, todos los años, claro, claro. pero buenísimo. ¿Y crees, entiendes que Mbappé pueda estar fastidiado porque el año que se va del Paris Saint-Germain es su equipo quede campeón? Eso, tú que has sido profesional y campeón, ¿eso fastidia? Si te vas. Seguro, no sé, seguro le duele un poquito. Por un lado va a estar muy contento que el Claro, París por fin, porque eso no hay que olvidar que por fin, porque ya llevan detrás de eso ya hace muchos años y claro. ahora por fin, claro, seguro que va a doler un poquito que Ya, ahora justo el año que él no está lo ganan, ya. pero creo que va a estar más contento que con pena, creo yo. Pero hay Sí. que preguntarle a él. Hay que preguntarle, hay que preguntarle. Oye, vamos a hacer una encuesta. Oye, por cierto, tú estuviste en los Juegos Olímpicos de Pekín, ¿no? Sí. 2008, ya, pero ya fuiste con edad, ¿eh? Porque se podían ir tres Yo, jugadores mayores de 23. sí, yo era uno de los tres sobre, y fui capitán en el primer partido ya rompí mi pie. Joder, vaya No racha. nos enteramos después del tercer partido, porque yo chuté, fui contra Nigeria, yo chuté a gol y Sí, el defensa bloqueó y me pegué, ¿cómo se llama? Su planta del en pie la planta del y pie, sí. sí, llegué al vestuario, saqué mi bota y mi tobillo fue Uf, así, fuimos al hospital a hacer las fotos y sí, todo eso y no encontraba nada, entonces empecé a tomar pastillas. El segundo partido jugamos contra Estados Unidos y hablé con el seleccionador, mejor dejarme en el banquillo y solo por si caso acaso, de si pasa necesidad. algo, para que tengo 2 o 3 días más de descanso hacia Japón en el tercer partido. Sí, sí, y al final íbamos ganando, ¿no? Y al final 2-1 perdiendo y al final tuve que entrar, aunque yo tenía también ¿cómo se llama? Un pinchazo en el pie también para no sentía nada. Y en el tercer partido contra Japón seguía los dolores, porque es el único partido, la única vez en mi vida que dejé tirar penalti a otro. Ah, Porque vale. cuando Claro. yo era el encargado, por ejemplo, cuando yo llegué al Depor, Jalma era el que tiraba los penales y hay que respetar, pero en la selección o en el Bayern lo tiraba yo. Pero era 0-0 contra Japón con un gol y vamos a la cuartas de final, pero tenía tanto dolor en el pie derecho que dejé el penalti a otro. Y después ganamos 1-0 a cuarta final contra Argentina y yo fui al hospital otra vez para hacer más fotos y se encontraron que estaba algún hueso roto Roto, sí. debajo del pie. Oye, ¿se han cumplido todos tus sueños? ¿O hay alguna asignatura que dijeras, pues me hubiera gustado jugar, yo qué sé, no sé si Sí. desde pequeño, pues te hubiera jugado, eras del Ajax o del Feyenoord o de, no Por eso sé, no. no. Si ve mi carrera, estoy muy contento por los Ah, 17 años que tuve como jugador profesional. Claro, lo único que, claro, hubiera querido jugar era un mundial. un mundial, ¿no? Me pregunta, que me dice la gente que son muy admiradores de Bergkamp, porque hay mucha gente que Ujú. dice que es el jugador de más clase que han visto y tal. ¿Tan Sí, yo, especial era Bergkamp? sí, claro, no he jugado mucho con él, solo en la Eurocopa ¿Verdad? 2000 en Holanda, porque era su último torneo también, pero entrenando con él esas 3 o 4 semanas, preparando el torneo, fui así ves la calidad que tiene, porque él tenía una conexión mágica con Wim Jong, que jugaban en el Ajax junto en el Inter Milan, porque los pases de Jong a veces para mí parecían bombas, y yo estaba, ¿cómo tengo que controlar? Y le hice una bomba así a Bergkamp, y Bergkamp hizo así, ¡puf! Y el balón se quedaba, y creo que si todo el mundo ve el gol que hizo contra el Newcastle, Ah, y además ahora sabiendo que no era suerte, que él lo quisiera hacer así, que yo estoy imaginando cómo lo tengo que hacer, ¿no? Era espectacular y ha sido, creo que, importantísimo también para
el Arsenal de Arsène Wenger. De todos modos, Bergkamp era de los que no quería viajar en avión, ¿no? Sí, creo, no sé cuándo pasó, creo que después del Mundial de Sí. Estados Unidos, donde Brasil fue campeón del mundo con Mauro. Creo que, no sé, algo pasó y después creo que decidió de no volar nunca más. Y creo que para el Arsenal quiso decir que a veces partidos fuera de casa, sobre todo en Europa, no jugaba. Porque, claro, dependía dónde, porque por ejemplo, si era en Holanda o así, lo hicieran viajar por tren o algo así, pero claro, los viajes largos no jugaba. Ajá. Bueno, te voy a hacer el test, ¿vale? Sí. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi, El mejor futbolista con el que has jugado, ya me lo has dicho antes, Juan Carlos Valero. Valerón. El entrenador que más te marcó para bien. Oh, son más de uno. Son Ben Hacker, Ottmar Hitzfeld. Esos eran dos. Y Juan Malillo igual también, ¿no? Que tienes también muy Y buen Leo. recuerdo, ¿no? Sí. Entrenador más cabroncete que tuviste. O que te lo hizo Cabrón. pasar mal, que dices, ja, es que no lo No, entiendo, yo ¿no? creo que ese, ¿cómo se llama? Aymar, el Carlos técnico. Aymar. Carlos Sí, Aymar. ese casi me rompí el pecho. Vale. Yo creo que yo calico lo mismo, ¿no? Sí, sí, yo Compañero más divertido. Oh, yo me pasaba muy bien, mucho con Sergio. Con Sergio González, ¿no? Sí. Oye, por Sí, cierto, ¿mejor de por el que gana la liga o el de después? Esa es el que una. ganó la liga. Más que el de después, el que llega Sergio Molina, todo Joan Capdevila. Claro. Es difícil, pero creo que en estos 4 años pasaron tantos jugadores muy buenos, claro que fichando a Molina. Claro, por eso te digo. Y además éramos vecinos también, que lo pasamos bien, que vino. Claro, porque después tuvo creo la suerte que nosotros ganamos la liga y Atlético bajó a segunda y creo que por eso podían fichar a Valerón, a Capdevila y a Molina. Claro. Que Claro, yo me sí, sí, quedo siempre sí, cuando baja el Atleti se traen a los tres, claro. Sí, es sí. difícil comparar, pero creo que el equipo que gana la liga es algo muy, muy especial. En más divertido, Scaloni dijo Capdevila. Y Sí, yo he pero hablado yo me con gente acuerdo. que Joan era muy, muy divertido. Sí, pero Sergio y Joan, claro, Claro, ya jugaban eran juntos en el socios. Español. Claro, Sí. claro. ¿El más aburrido? Sergio solo estaba muy serio cuando jugamos contra el Barcelona. Porque con su historia en el Español, porque yo me acuerdo, la última vez que jugamos que yo jugué en el Camp Nou, que ganamos 2-4, yo metí 2, y él y Sergio metió también. Nunca lo he visto la risa tan grande que aquel día de Sergio. ¿Eh? Ganando con la Depor, siendo el Español y metiendo un gol. Le salió la vena perica. ¿Y el más aburrido? Oh, ¿por qué es aburrido? Soso, más. Sí, no, yo entiendo, pero yo creo que en general lo que más me gusta es cómo la gente preparan. Yo digo con Basir, que estuvo ahí, Es pero lo que con te iba a él. decir, el más aburrido, a lo mejor el más Sí, pero raro, a Basir, por sí, pero ejemplo, yo creo ¿no? que no sé, creo que en el año que ganamos la liga no estaba ni inscrito, creo, en la liga. Porque creo que no. Pero figura en la plantilla, yo creo. O sea, Sí. sale en la relación de campeones. Sí, pero nunca le vio. No, es Sí, verdad, es verdad. en los entrenamientos, pero el resto hacía su cosa y, Sí. claro, tenía sus momentos de rezar que no era ningún problema porque cada uno tiene que hacer lo que quiere, pero con él no Sí, se era llegaba con mucho. menos contacto. Era completamente distinto a su compatriota, el Naivet. Él Naive, sí, sí. y él sí. Bueno, yo me acuerdo de verlo rezar en Lo una esquina. lo vi el año pasado. Yo estaba de vacaciones en España, en el sur. Ajá. Y estoy ahí caminando, porque ya tenemos casa desde 2004 Ah, no en sabía. Andalucía. Sí, ¿Qué y zona? cerca de Marbella, un poquito más Ah, muy abajo bien. todavía. Vale. Porque cuando estaba en el baño, estuve ahí de vacaciones y llamé a Juanmi, el portero nuestro, y dije, Sí. ¿tú no tienes algo ahí? Sí, en este complejo tengo algo, llamo a ese. Y fuimos a ver y mi mujer y yo Compraste. lo compramos al día siguiente. Ajá. Y estuve ahí por Puerto Banús. Voy ahí una vez, estamos ahí caminando con la familia y de repente escucho, voy.
pasó Naivet. Yo también tenía un piso ahí y No sabía. estás ahí hablando como el día anterior has jugado juntos. Qué bueno. Yo sé qué grande es Naivet en su país. Claro, claro. Bueno, yo creo que además tiene un cargo en la federación o algo así. No, nosotros ya le llamamos siempre el rey de Marruecos, porque tú recuerdas también, Sí. y por ejemplo, íbamos a jugar, yo me acuerdo, ¿no? A cualquier Tuvimos sitio, a Francia, ¿te acuerdas? Cuando en íbamos ahí y Oslo, todos los yo me acuerdo chavales en Oslo, marroquíes, era no, una... yo me acuerdo que estuvimos en Oslo o no sé qué, o en Londres, y venía y le regalaban todos, y nosotros no regalan nada, no, solo al rey de Marruecos. No, pero no era solo buen jugador, pero como persona, Nah, Naivet era... excelente, excelente. Yo lo quiero mucho, lo quiero mucho. ¿Juegas a golf, por cierto? Porque si vas mucho por ahí, igual Ahora también. mismo no, porque hace un par de meses he rompido mi ligamento Pero cruzado, pero sí, ¿no? a La edad. veces golf. No Bueno, sé si soy muy bueno, pero bueno, ya te mandaré mensajes y me bajo para abajo a Andalucía y jugamos un día. sí. Yo soy muy En malo. golf, sí soy zurdo. Eres zurdo, claro, 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 Sí. claro. Y todo Como el mundo me Rafa, dice, no, al otro lado. No. como Nadal, como Nadal. Sí. Oye, una manía que tuvieras en tu época de futbolista. Nada de que yo me recuerdo. Nada, ¿no? ¿VAR sí o no? ¿Eres partidario del VAR? Sí, Sí. sí. Yo creo que a veces pueden dejarla porque si necesitan 5 minutos para saber si es fuera de juego o no, tienen que dejar, pero Claro. para las cosas importantes, un penalti claro o no, fuera de juego claro o no, mano en la línea o no, porque creo que, tú lo sabes mejor que yo, creo que el VAR vino porque el gol de Henry con la mano con Francia. Correcto, sí. Claro, Que clasificó a Francia para la Eurocopa o para el Mundial y dejó al fuera a final Irlanda. creo que fue Irlanda, creo Sí, que fue. Irlanda, era Irlanda, sí. Sí, sí. Sí, pero depende cómo lo usan. Creo que en el pasado mundial fue muy rápido, pero a veces en ligas, también en Holanda o en España, necesitan 5 minutos para tomar una decisión Claro. ¿Tu gol más bonito o especial? contra el Montpellier. Contra el Montpellier. Vas tú. Pues estaba yo y además yo Pero creo. tú estás hablando yo, cabrón, Sabes que porque tengo una de las camisetas, como si intercambiabais sí. camisetas, os las pedía después yo a vosotros. Oye, dame una camiseta y tal. Pues yo tengo, y la lleva mucho mi hijo de 24 años, lleva la camiseta esa del Montpellier cuando jugamos allí en Montpellier. Y ¿Cómo lo fue? ¿Te bueno de acuerdas de ese gol? ¿Cómo sí, fue? porque eran en contra y yo estaba en la área porque dije, tú, Roy, no, defender tú al área. Y el balón cayó y Yoka lo pega fuera y yo iba a correr de nuestra área al otro lado y al final de 25 metros le hice un globito al portero. No me acuerdo ahora. Con pasando creo que en velocidad 3 jugadores y después vino el vestuario. Porque era también justo antes del descanso y vino Yoka. No olvides hablar de mi asistencia, que fue muy importante. Cabrón. No, eso fue decir, porque hace poco creo que a mi sobrino Sí. lo enseñó y me dijo, ¿fuiste tú? Sí. Oye, ¿el mejor estadio donde has jugado? Oh, por ambiente es el del Feyenoord, es algo espectacular. Ajá. Pero claro que jugando en Camp Nou o en Bernabéu, en el antiguo, pero también siempre me impresionaba también el Vicente Calderón. Pero eso es Pues, en afición, porque después te preguntaré la afición que más te impresionó. Así como no sé, estadio bonito, como estadio así espectacular que te así, llamara la atención. la primera vez Camp Nou y Bernabéu. Y Porque la Bernabéu. primera vez me acuerdo muy bien de Camp Nou y jugamos ahí con la Tenerife. Y hace ya calentamente y yo le dije, no sé a quién, digo, no había nadie en la grada. Y dijo, ¿qué pasa? Que juega el Tenerife y no viene ni Dios a vernos. Vas al yo no sabía cómo funcionaba, entonces vas al vestuario, vuelves al Y campo y está lleno. lleno. Si pudieras volver a jugar un solo partido en tu carrera, ¿cuál elegirías? ¿El Bayern Depor? No. No, pues ya 0-3. mejor no puede. ¿No? No, ganamos 2-3. 2-3, eso sí, 2-3. Y fuimos el primer equipo español que El ganó al que Bayern ganó en Múnich, es en verdad. Múnich. Sí. Oh, no, si quería jugar
porque no lo jugué, a semifinal de Eurocopa 2000. Y la puede semifinal. ayudar en penal. Yo estaba lesionado. Yo estuve en el hospital al lado del estadio. Eso es Joder, qué el peor putada. sitio de estar. Mejor amigo en el fútbol. Van Bronckhorst, Mourinho o Guardiola. 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 Top 3 de futbolistas actuales. Oh. Lamine. También. A mí me encanta Pedri. Pedri. Entonces, sí. Bueno, es muy valerón, ¿no? También, por eso te gusta, por eso te gusta, ¿no? Es Y muy valerón. me encanta también el de ese Vitinha de. Vitinha, qué jugadorazo. Sí. Vale. Top 3 de futbolistas con los que jugaste. Uno valerón. Valerón. Lucio. Lucio. Oh. Y voy a poner un jovencito, Schweinsteiger. Perfecto. Vale. Y ahora el 11 histórico. Tu 11 histórico. Tu 11 histórico. Y No, voy a no tienes decir, ni que haber jugado ni de no haber jugado. para mí, yo voy a decir con el que he jugado. Entonces puedes Vale, decir. puede ser. Sí, tu 11. Cuando digo los nombres, ya sabes, lo difícil Claro. es. Claro. Portero Oliver Kahn. Oliver Kahn. Y tengo que dejar fuera a Van der Sar y Molina. Y a Songo. Yo lo digo porque con Roy y con Joka a veces decíamos, porque éramos muy de Kouba, a los tres nos gustaba mucho Kouba. Y yo decía, joder, pero ¿por qué? Porque que ya que es muy buen tío, muy esto, pero no, más portero Peter Kouba. O sea, es que. Pero Songo, me recuerdo dos cosas. Cuando yo metí un gol, era de los primeros que vino a celebrar. Sí, es verdad. Es verdad. Y tras este chaval aquí. Y aquel gol que contra Numancia. ¡Buah! Que metió un gol y metió un gol legal. Sí. No hizo nada mal y le pitaron falta. Y se lo anula. No, estaba puteando en francés una hora. Como eso. No, pero era espectacular. Como persona era un espectáculo. Sí. Pero era el típico portero africano, que yo siempre digo, los porteros africanos son muy irregulares. Era capaz de hacer la mejor parada del mundo. Jack era un portero que dices, ha llegado a donde no llega nadie, pero después a veces le metían goles. A ver si hizo unas paradas que pensé. Claro. Pero me acuerdo una vez que no sé que estaba lesionado y había un balón largo y el delantero hizo un sprint con Naivet haciendo esa portería. Y Jack salió y pegó a Naivet y el chavalote lo podía empujar al portería, pero no estamos diciendo, pero Jack era muy buen portero. Buen portero, sí. Pero a nosotros nos gustaba más Kouba. Sí. Reconócelo. Pero lateral derecho, Philipp Lahm. Y por eso nunca he visto uno que puede jugar lateral izquierdo y lateral derecho de misma calidad. Porque cuando yo jugué con él era lateral izquierdo. Es verdad, claro. Y los centrales ya he dicho antes, Naivet y Lucio. Naivet y Lucio. ¿Y izquierdo? Lizarazu, que también lo dijiste, Vicente. Sí. ¿Centro del campo? ¿Jugarías con un 4-3-3 o cómo? Sí. Vale. Schweinsteiger. Schweinsteiger. Yo siempre le digo Schweinsteiger. Philippe Cocu. Feliz Cucú, joder, gran jugador. Yo jugué ya con él claro, jugaste en el Bayern, ¿no? No, en el Vitesse. En el Vitesse. Sí, pero también después jugó en el Bayern Múnich. ¿Puedes jugar en el Bayern? No. Van Bommel. No, vale. No, Van Bommel jugó después en el Bayern. Sí, eso es verdad. Y Valerón. Y Valerón, vale. ¿Y arriba? Dennis Bergkamp. Aunque no es delantero nato, pero bueno. Es el único jugador de la selección, si no Claudio Pizarro, con los que yo he jugado. Claro. Izquierda, Fran, joder, hemos hablado poco de Fran, no hemos hablado nada de Fran, lo que ha significado Fran. Y claro, y aunque no es por derecho, tengo que dejar, lo siento, Jalma, lo tengo que dejar fuera, pongo a C. Roberto. A C. Roberto, vale. C. Roberto, Bergkamp, Fran. A los calidad que tengo que dejar fuera, con Jalma, Mauro. Es que en aquel Depor, lo que te digo, y en el Bayern también, o sea, pero sobre todo en aquel Depor,
Es que has dejado fuera, pues lo que hablamos. O sea, dejas fuera a Turu Flores, que era un pedazo de futbolista que hubiera sido titular en cualquier equipo. Fabio, A Flavio Conceição, a Mauro Silva lo dejas fuera. Es decir, bueno, o sea, es que a Molina mismo, Molina. o Van der Sar. Capdevila fue campeón del mundo con la selección española. O sea que, bueno, increíble, increíble. Bueno, pues nada, Roy, que muchas gracias. Que como No, ya nos nada. tenemos los teléfonos, nos Ya intercambiamos está, y si vienes claro. por aquí, por España, y vamos a jugar a golf, organizamos alguna cositas cuando vengas por aquí, ¿vale? Ha sido un ¿Te placer. vas a operar de los ligamentos? O No, ya fui, ya ya llevo está. 6. Ya estoy a los 5 meses y medio Vale. después Es de que la mi hijo operación. Xavi se ha roto los ligamentos y tiene Fui que el pasar año también. El año pasado tuvimos un evento con las leyendas del Bayern de fútbol sala y un portero se cayó por el Encima. costado. Y, O sea, la lesión que no tuviste, porque ligamentos sí, no pero habías tenido nunca. no, Más tobillo, más. mejor ahora que Ya, cuando sí, jugaba. sí, No, bueno. estoy, rompí el cruzado y el menisco estaba roto también. Pero Joder, bueno. ahora, poco a poco, un par de meses más y ya puedo volver a jugar para el tenis o el Vale. golf. Y, Bueno, si vienes por aquí, llama, que montamos una comida con Yoka, el trío La La La, y para recordar viejos tiempos. Dale un beso a tu mujer y a gracias los por la niños. invitación. Gracias, Ha sido un Roy. placer. Un abrazo muy Hasta fuerte. pronto. Chao, chao. Hasta luego.